Advertencia. Si estás escuchando esto, no pauses el audio. No busques explicaciones lógicas. No me preguntes por qué sigo vivo. Solo escucha. Si algún día alguien te ofrece quedarte una noche en una cabaña alejada del pueblo, dile que no. No importa si te lo pide un amigo, tu pareja, tu familia, nadie merece saber lo que pasa ahí adentro. Yo tenía 23 años. Acababa de salir de una ruptura y necesitaba desconectarme de todo. Un conocido, Julián, me habló de una cabaña en el bosque de la Laguna Negra, en lo alto de las montañas. Según él, ahí se iba a meditar, a encontrar respuestas. La gente del pueblo le decía, la cabaña del susurro, pero nadie me explicó por qué. Solo me dijeron que no fuera de noche, que no cruzara la verja oxidada, y que si escuchaba algo, no respondiera. No les hice caso. Yo no creía en nada. Me fui solo, con una mochila, linterna, y un paquete de cigarrillos. Subí el camino de tierra hasta encontrar la verja. Crujía con el viento, como si se quejara por dejarme pasar. Al fondo, la cabaña, pequeña, de madera podrida, con ventanas cubiertas por cortinas negras desde adentro. Olía a humedad y a tierra mojada. Entré. No tenía luz eléctrica, pero dentro había velas gastadas, símbolos tallados en el piso, y un libro viejo, envuelto en cuero con un símbolo en relieve. No tenía título, solo una advertencia en la primera página. Este ritual no se realiza. Él viene solo cuando es invocado. Pensé que era una broma. Leí algunas frases en voz alta, medio burlándome, mientras fumaba cerca del círculo dibujado en el piso con tiza roja. Pero cuando terminé de leer el tercer párrafo, se apagaron las velas. Todas, al mismo tiempo. La cabaña quedó en completo silencio. Pensé que era el viento. Tomé la linterna, no encendía. Mi celular, muerto. No había señal, no había salida. La puerta no abría. Literalmente se había sellado, como si la madera se hubiera fundido con la pared. Entonces escuché el primer golpe en el techo. Algo se arrastraba, como garras. No eran ramas. No era un animal. ¿Quién anda ahí?, grité. Y eso fue mi error. Porque me respondieron. Una voz detrás de mí, susurrando exactamente lo mismo que yo acababa de decir. Pero en tono burlón, como si repitiera mis palabras, saboreándolas. ¿Quién anda ahí?, me imitó, casi pegado a mi oído. Me giré. No había nadie. Pero el libro ahora estaba abierto en otra página. Y esta vez no decía nada. Solo había dibujado un ojo. Uno solo. Perfecto. Como si me mirara desde el papel. Y en la parte de abajo, con sangre, una palabra escrita. Sigue. Lo siguiente fue una mezcla de confusión y terror. Mi linterna comenzó a fallar justo cuando abrí el libro. Las páginas estaban húmedas, pero ninguna parecía rota. Estaban escritas con una letra torcida, casi garabateada, pero lo suficientemente clara como para entender que aquello no era un simple diario, era un manual. Un manual de invocación. No lo creí al principio. Pensé que era alguna locura de quien hubiera vivido allí, hasta que pasé a una página marcada con sangre seca. Decía, literalmente, advertencia, no completes el ritual si estás solo. Y abajo, algo aún más perturbador. El sacrificio de la voluntad comienza al cerrar la puerta principal. Mi estómago se revolvió, me volví lentamente hacia la puerta, y estaba cerrada. No recordaba haberla tocado. Fui hacia ella y giré el picaporte. No se movía. Estaba sellada desde dentro, como si algo no quisiera que me fuera. Volví al libro y, contra todo sentido común, seguí leyendo. Decía que el ritual se iniciaba al invitar a la presencia, con palabras escritas en la última página. Esas palabras estaban escritas con una tinta distinta, más fresca, como si alguien las hubiera añadido recientemente. Yo no las dije, no quería, pero mientras pasaba las hojas para cerrarlo, las palabras salieron solas de mi boca. Ni siquiera supe en qué idioma hablé. Fue como si algo se apoderara de mi garganta. Y entonces, se escuchó el primer golpe. Venía del sótano. Toc, 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 3 veces, secas, como un puño cerrado contra madera hueca. Me congelé. El sótano estaba justo debajo de mí. La madera crujía, como si alguien estuviera subiendo los escalones desde abajo, lento. Yo no tenía idea de que había un sótano.
La entrada estaba cubierta por una alfombra vieja, al lado de la chimenea. Cuando retiré la alfombra, había una trampilla, y ésta se estaba abriendo. No la abrí yo, solo se levantó unos centímetros. Lo suficiente para ver una mano. Pero no era una mano normal. Tenía los dedos delgados, huesudos, y estaban cubiertos de ceniza. Cada uña era negra y larga, como garras. Cuando se apoyó en el borde de la trampilla, noté que tenía más de 5 dedos. 8. Conté 8. Retrocedí, pero el libro se encendió solo. No con fuego, con luz. Una luz azulada salió de sus páginas y flotó hacia el techo, escribiendo símbolos que no reconocí. Cada símbolo que aparecía, dolía. Sentía pinchazos en el cráneo, como si me estuvieran grabando algo en la memoria. La criatura salió, no corría, no arrastraba cadenas, solo caminaba, como si ya supiera dónde estaba yo, pero no venía por mí directamente. Se acercó al libro, se arrodilló frente a él, y empezó a hablar en ese mismo idioma que antes salió de mí. Yo no entendía nada, pero cada palabra que decía hacía vibrar el suelo, la chimenea, los vidrios de las ventanas. Y luego, alzó la cabeza, y por primera vez vi su rostro. Era una máscara, hecha de piel humana, pero no una. Varias, como si hubieran cosido partes de distintas caras para formar una sola. Y en el centro, tenía algo grabado. Un nombre, mi nombre. Salí corriendo, me lancé contra la puerta, grité, golpeé, pero ya no estaba en la cabaña. Era el mismo lugar, sí, pero afuera no existía. Las ventanas no daban al bosque. Daban a un pasillo largo, sin fin, con puertas abiertas a los lados. Y dentro de cada una, algo se movía. Entonces comprendí, el ritual ya había comenzado. Y para salir, tenía que completarlo. Pero, ¿qué significaba eso? Porque al darme la vuelta, ya no estaba solo en la cabaña. Había alguien más parado en el rincón oscuro, observándome, con mi rostro. Me desperté bruscamente. La habitación estaba oscura, pero no vacía. Escuchaba pasos arrastrándose afuera de la puerta. Como si alguien descalzo caminara sobre hojas secas. El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. Intenté levantarme, pero mi cuerpo pesaba como si algo me presionara el pecho. Las velas del ritual, aún encendidas, no parpadeaban. La cabaña entera estaba inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido justo cuando pronuncié la última palabra del conjuro. No era un juego, pensé. Esto respondió. Con esfuerzo logré arrastrarme hacia la puerta. No quería abrirla, pero algo me empujaba desde dentro, una especie de curiosidad forzada, como si lo que estaba afuera necesitara que yo lo mirara. Cuando abrí la puerta, no había nadie. Solo el bosque, inmóvil. Pero al dar un paso hacia afuera, el suelo ya no era tierra. Era piedra negra, lisa, como un altar. La cabaña entera estaba en otro lugar. El cielo era rojo, sin luna. Y frente a mí, una figura. Alta, cubierta por un velo hecho de cabellos humanos. Tenía los brazos estirados y en cada dedo colgaban campanas oxidadas que tintineaban sin viento. Ofreciste tu voluntad, dijo con una voz doble, como si hablara alguien más dentro de ella. No, yo solo, era una leyenda. Solo quería probarlo. Ahora formas parte del ciclo. Intenté correr, pero mis piernas se hundieron en la piedra, como si fuera lodo. La figura se acercó. A cada paso, el mundo se distorsionaba, y la cabaña detrás de mí parecía alejarse más y más. El ritual ha comenzado, me susurró al oído, sin moverse. Y entonces lo vi, el libro que había usado para invocar, no estaba en el suelo. Estaba en mis manos, y sus páginas ya no estaban en blanco. Estaban escritas, con mi propia letra. Página 1, el visitante realiza la invocación sin saber que está ofreciendo su alma. Página 2, el visitante cruza sin notarlo al plano del velo. Página 3, el visitante intenta escapar, pero su historia, ya está escrita. Miré hacia arriba. La figura sonrió. Bienvenido, autor. Ahora es tu turno de escribir lo que sigue. Y el libro me obligó a escribir, usando mi sangre como tinta. No sé cuánto tiempo pasó desde que terminó la grabación. Cuando desperté, estaba atado con sogas viejas, cubierto de una sustancia negra que olía a sangre podrida y madera quemada. La luz de la linterna estaba en el suelo, parpadeando apenas.
El aire era espeso, como si cada respiración me acercara más al vómito. «¿Ya lo viste?», susurró una voz detrás de mí. No estaba solo. Alguien, o algo, estaba respirando muy cerca de mi cuello. Forcejeé con las sogas hasta que sentí que una de ellas se reventó, y me arrastré con el hombro dislocado hasta la linterna. La encendí por un segundo. Solo uno. Fue suficiente. Había una figura de espaldas, completamente desnuda, pero cubierta con símbolos tallados a cuchillo por todo el cuerpo. Su cabeza era demasiado alargada para ser humana, y su piel colgaba como si estuviera mal puesta. Como si no fuera la suya. Apagué la linterna. Ese no era el último paso, murmuró. Aún falta uno. El intercambio. Me arrastré como pude hasta la puerta de la cabaña, pero esta ya no daba a donde debía. En lugar del bosque, había un campo abierto con cientos de cruces clavadas al suelo. Algunas colgaban cuerpos, otras, grabadoras viejas que repetían el mismo cántico en bucle: aquel que llama no puede huir. Aquel que observa será visto. Me levanté con el poco aire que tenía y caminé sin saber hacia dónde. Un zumbido profundo llenaba el aire, como si el suelo mismo respirara. Sentí que el corazón se me iba a salir por la boca. Detrás de mí, los pasos de la figura se acercaban, pero no eran pasos normales. Era como el arrastre de algo húmedo, pegajoso y ansioso. «Ya te elegimos», escuché por última vez, antes de que todo se apagara de nuevo. Pero esta vez, no desperté en la cabaña. Desperté en otro lugar, y aquí todo es peor. Aquí, todo se mueve cuando no estás viendo. El aire olía a algo podrido. No era solo humedad o madera vieja, era otra cosa. Como si algo se hubiese descompuesto durante años y de pronto despertara. Ya no sabía si era de día o de noche, todo allá afuera parecía muerto. Pero yo, seguía con vida. Aunque por dentro, sentía que ya no era completamente yo. Cuando bajé esas últimas escaleras de piedra, una niebla densa me envolvió. Y ahí estaba la cámara, no una habitación normal, no una sala cualquiera. Era un espacio imposible. Las paredes respiraban, juro por lo que quieras que se expandían y contraían como si fueran un pulmón gigante. En el centro, un altar hecho con huesos, cenizas y símbolos que no estaban escritos con tinta. La figura del anciano volvió a aparecer, pero ahora no tenía rostro. Su cabeza era una máscara rota. Me señaló con su mano que parecía momificada y detrás de él, ella. La mujer del ritual. Su cuerpo estaba suspendido, colgando de unos hilos invisibles, con los ojos completamente abiertos, aunque no parpadeaba. Yo no quería mirar más, pero algo dentro de mí, me obligó. Vi entonces lo que realmente era ese ritual: no era para invocar a un demonio. Era para alimentarlo con nosotros. Yo era la siguiente ofrenda. Pero no me rendí. Agarré el cuchillo ritual del altar, uno que jamás debería tocarse según los textos, y sin pensarlo, lo enterré en mi propio brazo. Un grito salió de mi boca, pero fue ahogado por uno más fuerte que vino del aire mismo. Como si el bosque entero estuviera sufriendo. Las paredes empezaron a sangrar, la figura del anciano se quebró como vidrio, y el cuerpo de la mujer cayó al suelo, liberando un grito agudo que me hizo sangrar de los oídos. Corrí. No sé cómo salí. No me acuerdo ni del camino. Solo sé que desperté en medio del bosque, solo, con el brazo vendado y esa misma máscara rota a mi lado. Han pasado días desde entonces. Nadie me cree. Nadie quiere ir conmigo allá. Pero esa cabaña sigue ahí. Esperando a alguien más. Alguien curioso. Alguien ingenuo. Alguien como tú. Suscríbase y toque la campanita. La próxima historia podría ser la suya.